Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Edgar Delgado y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes para poder abordar este tema tan importante para aquellos profesionales que desean incorporarse o que ya trabajan para la industria automotriz y desean desarrollar su carrera profesional. Es un gusto saludarlos. Por favor, indíquenme ahí en el chat de qué ciudad se están conectando. Yo estoy transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Un día caluroso y sin agua, por cierto. Muy bien. Excelente, excelente. Aquí ya se están comunicando. Saludos a todos los amigos de YouTube, Facebook, LinkedIn. Es un gusto saludarlos. Vamos a iniciar nuestro recorrido por esta segunda lección de la metodología FMA-GBDA sobre cómo hacer FMAs de proceso. El FMA de proceso es el que estamos analizando. Saludos a todos nuestros amigos. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos. Vamos a iniciar. Muy bien. Entonces recuerden que todo lo que estoy abordando en este curso gratuito de FMA de procesos en la nueva versión, todo está basado en el manual de la AIAG BDA publicado en 2019. Entonces no estamos inventando nada, todo esto es información que está disponible para aquellos que busquen reforzar su entendimiento de la metodología. Bueno, pues tenemos el manual de la AIAG BDA. Por ahí me preguntaron la semana anterior que dónde se podía conseguir el manual directamente con la AIAG. Ahí lo pueden ustedes solicitar. Existe una traducción en español. La verdad yo les recomiendo la versión en inglés. Es mucho más clara. De repente en las traducciones ahí se pierden los conceptos. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, recuerden que la metodología son 7 pasos. Tenemos una primera fase que se llama el análisis de sistema. La sesión anterior repasamos el paso número 1, que es la planeación y preparación. El paso número 2, que es el análisis de estructura. Hoy lo vamos a dedicar al análisis de función. Y este análisis de función es nuevo totalmente, es novedoso, no estaba incluido en la versión anterior 2008 del FMA, entonces es parte de lo nuevo que ustedes tienen que incorporar a sus futuros análisis. El análisis de función. Además, en mi experiencia, he visto que en este paso de la metodología es donde hay más confusión, como que se batalla un poco para entender cuál es el objetivo y qué es lo que tenemos que desarrollar, qué hay que analizar. Entonces vamos a hacer un ejercicio sobre análisis de función y también me voy a apoyar ya al final con el uso del software IQ de la empresa Apis, el software más poderoso para FMAs. Lo voy a utilizar para hacer análisis de función. Recuerden que ustedes también pueden descargar de la página de Apis el software. Hay una versión demo, es la que yo estoy usando. Tienes una versión que puedes utilizar por 30 días y con eso podemos aprender a hacer nuestros FMAs. Muy bien. Ya en otras sesiones hablaremos de las siguientes etapas: análisis de falla, análisis de riesgo, optimización y comunicación o documentación de resultados. Vamos a enfocarnos en lo que nos quedamos la semana anterior. Recuerden que vamos a seguir usando el formato que recomienda el manual de la IAG. Yo sé que a muchos el formato no les gusta, les parece muy extenso, pero es como que la recomendación estándar. El formato C, recuerden ahí en su página 163 del manual, lo van a encontrar. Yo voy a seguir usando este formato. Yo voy a desarrollarlo, el FMA, en Excel. Al final del curso tengo la intención de compartir con ustedes el documento en Excel ya completo, pero bueno, yo lo voy a ir haciendo en Excel, como lo pide el formato que estamos viendo, pero también vamos a utilizar la herramienta IQ de Apis, el software para hacer FMAs. Muy bien, nos quedamos la semana anterior en la planeación y preparación. Hablamos de que el entregable de esta fase número 1 es el encabezado del FMA. Muy bien, ya lo revisamos.
También hablamos del árbol de estructuras. Si lo recuerdan, definimos cuáles son nuestros 3 niveles de sistema. Recuerden, en el primer nivel tenemos la parte que vamos a analizar, la parte que se va a entregar a nuestro cliente, es la parte del proceso. En el nivel 2 central tenemos los diferentes pasos del proceso, los cuales los tomas tal cual del diagrama de flujo del proceso. Y tenemos en el tercer nivel los elementos de trabajo del proceso. También comentamos que son las 4 M's que recomienda el manual de la IAG. Entonces, para nuestro estudio vamos a analizar la operación de soldadura. Hablamos de soldadura de proyección. Si lo recuerdan, aquí voy a poner un videito para que recuerden cuál es la soldadura en proyección y un poco el proceso, cómo se unen estas tuercas a la parte. Entonces voy a poner aquí una explicación de cómo es el proceso de soldadura por proyección. Ahí lo podemos ver. Ahí se ve un poquito más grande, me parece. Perfecto. Entonces, vamos a analizar un poco. Tenemos ahí una alimentación automática, un operador que carga la pieza. Ahí están los electrodos que tienen una forma especial para poder centrar la tuerca. Entonces, el operador carga la pieza, hay un alimentador de tuerca, después baja el electrodo para hacer la soldadura por resistencia, precisamente en las áreas de proyección, y se retira la pieza en forma manual. Bueno, ese es el proceso que estamos nosotros analizando y es el que vamos a continuar analizando el día de hoy. Voy a compartir aquí otra vez mi presentación. Permítanme. Ah, ahí está. Perfecto. Muy bien. Excelente. Comparto. Perfecto. ¿Qué es lo que llevamos hasta ahora? El análisis de estructura. Ahí está el formato en Excel. Tenemos el soporte frontal como la pieza que vamos a analizar. Tenemos la operación soldadura, la operación 50 soldadura, que es la que en la que nos vamos a enfocar, a la que nos vamos a dedicar, y tenemos los diferentes elementos de trabajo. Todo esto ya lo vimos en la lección anterior. Bueno, ¿qué vamos a abordar en esta lección? Vamos a hablar del análisis de función. Y tendremos que analizar 3 elementos. Seguimos con el análisis de sistema, recuerden, pero ahora vamos a analizar 3 elementos. ¿Cuál es la función de la parte del proceso? ¿Cuál es la función del paso del proceso? ¿Y cuál es la función de los diferentes elementos de trabajo del proceso? Es decir, los mismos elementos del sistema, pero ahora vamos a analizarlos en su función. Y aquí hay que comentar un poco sobre qué es la función. La función se refiere a cuál es la intención de este elemento del sistema, qué es lo que hace. Puede describirse en términos de hace esto a esto. Se pretende que las funciones sean descritas en formas positivas, es decir, verbos en positivo, en infinitivo, más un sustantivo. Por ejemplo, evitar funciones del tipo evitar defectos o la función es que no haya fallas. Esas no son funciones. Vamos a verlo en un momento más. Las funciones van relacionadas con el elemento de trabajo, el elemento del sistema y descritas en forma lo más sencilla posible, lo más clara posible, y también considerar que puede haber diferentes funciones para un mismo elemento de sistema. Lo voy a explicar a continuación. Recuerden que en nuestro ejemplo, pues tenemos una parte que es el soporte frontal. Entonces, deberemos definir cuál es la función de esta parte, cuál es la definición de la función de la parte del proceso. Es decir, ¿qué hace el soporte frontal? ¿Qué se supone que haga? Y aquí, en la nueva versión de IAG BDA 2019, nosotros estamos obligados a definir 3 funciones. 3 funciones, jóvenes. Una función en nuestra planta, una función en la planta de envío
y otra función en el usuario final. Bien, déjame aquí proyecto, ahí está. Una función en nuestra planta, en la planta de envío y en el usuario final. Es decir, esta pieza, ¿cuál es su función dentro de nuestra planta? Una vez que enviamos esta pieza al cliente, que puede ser una armadora, puede ser un Tier 2, un Tier 1, ¿cuál es la función de esta pieza en la planta de envío? ¿Y cuál es la función de esta pieza en el usuario final? ¿Para qué le sirve al usuario final, el que maneja el vehículo? ¿Cuál es su función? Vamos a desarrollar para esta pieza que estamos analizando. Nosotros, dentro de la planta, a esta pieza la vamos, recuerda nuestro diagrama de flujo, la vamos a dar un recubrimiento electrostático para evitar la corrosión. Entonces, la función de esta pieza en nuestra planta es que le demos un recubrimiento. También esta pieza deberemos empacarla para posteriormente embarcarla. ¿Cuál es la función de la parte dentro de nuestra planta? Serían estas funciones: recubrimiento, empaque, embarque. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta pieza la voy a embarcar, la voy a enviar a un cliente. ¿Y qué va a hacer el cliente con esta parte? Bueno, pues él la va a ensamblar. Le va a poner unos tornillos, la va a atornillar y la va a ensamblar. ¿Cuál es la función de la pieza en la planta de envío? Ensamblar. Perfecto. Muy bien. Me están comentando aquí que si dejé de compartir, ¿pueden ver el slide? Pónganme por favor ahí en los comentarios si pueden verlo. Creo que así se ve mejor. Bueno, ¿y cuál es la función de la parte en el usuario final? Bueno, esta parte la usaremos para la sujeción del asiento del conductor. Entonces, hago un resumen o un repaso. La pieza dentro de nuestra planta o la parte dentro de nuestra planta tendrá como funciones darle recubrimiento, empacar y embarcar. Con el cliente, él va a ensamblar esta parte y para el usuario final, él le sirve esta parte para sujetar el asiento del conductor. Es decir, el asiento va sujeto usando esta parte. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos entendido la función de la parte del proceso en estos tres niveles, en nuestra planta, en la planta de envío y en el usuario final. A veces sucede en las organizaciones jóvenes que no tenemos clara la función de la parte en alguno de los niveles. Por ejemplo, no sabemos la pieza, cuál es la función en el usuario final. Entonces podemos dejar en blanco esta función, puesto que no la conocemos. Lo que no haríamos sería inventar. Sería mejor decir desconocida, no sabemos, aunque se pretende que cada proveedor dentro de la industria automotriz tenga claridad en la aplicación de la parte o componente que está fabricando. Pero en caso de que no lo conozcas, puedes dejarlo en blanco, no podrás analizar esa función. Muy bien, entonces tenemos la función de la parte del proceso. Voy a mostrarles cómo se vería en el software APIs. Aquí voy a mostrar, permítanme, voy a compartir la... Ahí está. Déjame lo pongo así para que vea mejor. Ahí está. Entonces tengo mi primer nivel, recuerda, la parte del proceso y tengo las tres funciones. Aquí es donde se declaran, jóvenes, las tres funciones. Mira, tengo una función en la planta que es recubrimiento, empaque, embarque. Tengo otra función en la planta de envío que es el ensamble y una función más en el usuario final que es la sujeción del asiento del conductor. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes cómo la parte tiene sus funciones y tal cual las declaras en el software APIs. Muy bien. Regresemos entonces, regresemos a la presentación. Ahí está. Muy bien. Voy a, voy a compartir ahora
el PowerPoint. Perfecto. ¿Cómo quedaría? Si usáramos el Excel, ¿cómo quedaría nuestro análisis? Bueno, tenemos la parte del proceso, pues la función en la planta, aquí lo estamos viendo, recubrimiento, empaque, embarque, la función en la planta de envío, ensamble, fusión, la función en el usuario final, sujetar asiento del conductor. Perfecto. Ya hemos terminado la primera parte del análisis de función. Vamos ahora a la siguiente columna. Vamos a analizar la función del paso del proceso. Y aquí debemos preguntarnos, ¿para qué tenemos una estación de soldadura? ¿Por qué decidimos que necesitamos un paso que se llama soldadura? Seguramente deberemos de agregar alguna característica al producto o esperamos hacer algún cambio en el producto. Las funciones del paso del proceso son precisamente crear características en el producto. Las funciones pueden venir directamente de los dibujos, características de producto, necesitamos crear una característica, o tal vez necesitamos cumplir algún requerimiento legal, o tal vez cumplir con alguna norma o estándar, o tal vez tengamos algún requerimiento del cliente o algún requerimiento interno. En este momento deberemos definir cuáles son las funciones del paso del proceso y esto es muy importante porque posteriormente todo nuestro análisis se volcará en entender estas funciones y cómo lograr que no fallen estas funciones. En el ejemplo que estamos abordando, voy a utilizar como referencia un documento que es el CQI 15, que es el documento que publica la IAG para el control de procesos de soldadura. Hay una sección dedicada a la soldadura por proyección. ¿Y qué te dice este documento? Que cuando tengamos dentro de la industria automotriz procesos de soldadura por proyección, deberemos de cuidar estas características en el producto. Es decir, deberemos cuidar la presencia de las, en este caso, de las tuercas, la apariencia, es decir, la forma del punto de soldadura, que sea uniforme, que se vea completo. El torque, hay una prueba donde se hace una prueba de torque destructiva sobre la tuerca para asegurar que da el torque, pero también deberemos asegurar la localización, el tamaño del punto de soldadura, si es que hay algún gap en las proyecciones, la expulsión que se refiere como a metal que sale que se, pues sí, pues, digamos que se chisporrotea, vamos a decirlo así, que se derrama fuera de la tuerca, algunas grietas o porosidades, y hay una prueba de push-off, que es como como una prueba de jalón, le dirían por ahí. Nosotros en este ejemplo vamos a enfocarnos en tres características del producto. Es decir, la función del paso del proceso es crear muchas características del producto. Ya lo estamos viendo, incluso el CQI 15 nos dice cuáles características del producto. Pero vamos a tomar tres para este ejemplo. Vamos a enfocarnos en la presencia, es decir, que, que la pieza tenga las tuercas que debe de tener, o sea, cuatro. La apariencia, es decir, que el punto sea un punto uniforme, un punto que se vea completo. Y además vamos a enfocarnos en el torque, la recomendación del CQI 15, el torque se maneja como una característica crítica para la calidad. Vamos a manejarlo como si fuera característica crítica. Entonces vamos a tomar estas tres características de producto. Y entonces, para el paso del proceso que se llama operación 50 soldadura, tenemos la función de este paso que es soldar tuercas al soporte. Es decir, en esta operación 50 vamos a soldar las tuercas. Ahora, la función puede ser descrita en términos de características del producto. Vamos a escoger tres. Es decir, tenemos que dar un torque mínimo, 50 newtons metro para arriba, más de 50 newtons metro, y esta es una característica crítica que ahí le indiqué como CC. Además tenemos otra característica del producto que es la presencia de tuercas. ¿Cuántas? Cuatro. No debe tener cinco, no debe tener tres, no dos, cuatro.
Y además debe haber una apariencia del punto de soldadura, el tamaño y la forma. Y para eso hay criterios. Entonces, fíjate cómo, con toda intención, escogí tres características de producto. El torque mínimo es una característica variable. La presencia de tuercas es una característica, en este caso, discreta. Y la apariencia del punto es un atributo. Traté de escoger diferentes tipos de características del producto. Pero claro que se deben de cumplir más. Para este ejercicio estoy utilizando tres características de producto: el torque, presencia y apariencia del punto. Muy bien. ¿Cómo quedaría el FMA entonces? Yo tendría que definir que la función del proceso es darnos tres características de producto: un torque mínimo, una cantidad de tuercas que estén presentes y además asegurar la apariencia del punto de soldadura, en este caso en el tamaño y la forma, según lo especifican los propios documentos de IAG. Me estoy basando, insisto, en el CQI versión 2 del 2019. Ahí podemos encontrar la descripción de diferentes procesos de soldadura, entre ellos soldadura por proyección. Muy bien, excelente. ¿Cómo se vería esto? Quiero mostrarles en APIS cómo lo podríamos declarar y cómo se vería. Voy a dejar de compartir y me voy a pasar a APIS. Este momento. Me cambio a la pantalla del software y aquí lo estaremos viendo. Perfecto. Creo que aquí necesito hacerme un poco más pequeño para que se vea mejor. Muy bien. Ya hablamos de la parte del proceso y sus funciones. Ahora voy a ir a la estación. Aquí está, mira, la estación 50. Aquí, la operación 50, soldadura. Y aquí están las características del producto. Aquí tengo el torque mínimo, que estoy identificando como una característica crítica. Tengo la presencia de tuercas, que tienen que ser 4 tuercas, no 5, no 3, 4. Y además, como característica de producto, estoy definiendo la apariencia del punto de soldadura, que hay todo un criterio basado en la funcionalidad en cuanto al tamaño y forma. Entonces aquí hay un criterio de calidad, tal vez haya un catálogo de defectos, tendremos que revisar cuál es el criterio para la apariencia del punto. Bueno, quiero por favor que presten atención a lo que voy a hacer porque les va a interesar mucho y con esto quiero responder algunas preguntas que me hicieron en la lección anterior. Yo sé que este proceso, soldadura, debe de entregar un torque mínimo. Bueno, entonces yo defino que voy a hacer una prueba destructiva. Voy a hacer una prueba, 5 piezas al inicio del turno y cada cambio de modelo. ¿Quién va a hacer esa prueba? Pues voy a definir un técnico de laboratorio. Además, para controlar esta prueba voy a usar una gráfica de control IMR, que es la gráfica que se utiliza para pruebas destructivas, que es la gráfica de datos individuales y rango móvil. ¿Quién va a llevar esta gráfica? El mismo técnico de laboratorio que haga la prueba de torque va a llevar la gráfica de el torque en newtons metros en gráfica IMR. Bueno, ¿y qué va a pasar si el técnico de laboratorio se da cuenta que las piezas no están pasando el torque? Bueno, el supervisor de producción entonces va a detener la línea y el técnico de mantenimiento hará ajustes en los parámetros del proceso. ¿Ok? Es lo que estoy definiendo. Hay una característica que es crítica, el torque, y defino la prueba que voy a hacer, el método de control que voy a utilizar y el plan de reacción, que está en dos partes. Uno por el lado del supervisor que para la línea y el técnico que ajusta parámetros. Ahora, tengo otra característica que es la presencia de tuercas. Igualmente, siguiendo las recomendaciones del CQI 15, nos pide que hagamos una inspección visual. En este caso, el propio operador inspeccionará cada pieza que él hace el proceso, después de hacer el proceso de soldadura, inspeccionará la pieza para verificar que contenga las 4 piezas.
¿Cuál será el método de control? Bueno, pues a cada pieza le va a poner una palomita de certificación, esa que usamos mucho en nuestras empresas. Entonces el operador va a revisar la pieza y le va a poner una palomita. Recuerden que no estamos diciendo que este va a ser el proceso final. Estoy tratando de proponer un proceso y ya veremos si los riesgos son aceptables o no. Pero entonces yo propongo que el operador le ponga palomita a la pieza. Y en caso de que la pieza le falten tuercas, pues entonces el propio operador la va a retrabajar. Ahí mismo en la estación le va a poner la tuerca que le falta. Entonces quiero que vean que estoy definiendo las características del producto y al mismo tiempo estoy definiendo las pruebas que le voy a hacer. Estoy definiendo el método de control que voy a utilizar y además estoy definiendo los planes de acción que voy a ejecutar si esta característica está fuera de control. Ahora, hay otra característica que es la apariencia del punto. Bueno, aquí tengo una inspección visual, 5 piezas al inicio del turno y cada cambio de modelo. Esta prueba la va a ejecutar el inspector de calidad. Él va a llevar una gráfica P, que es la gráfica de control que utilizamos para atributos. En este caso, pasa no pasa. Y en caso de que encuentre piezas, o mejor dicho, que encuentre que el proceso está fuera de control, procederá al plan de reacción, que sería paro de línea por parte del supervisor y ajuste de parámetros por parte del técnico de mantenimiento. ¿Para qué sirve todo esto, jóvenes? Tú vas a decir, bueno, ¿y por qué haces todo esto, Edgar? Porque quiero mostrarte que haciendo esto ya podemos generar nuestro plan de control, que es una pregunta que me hacían en la lección anterior. Me dicen, bueno, ¿y cuándo vamos a enseñar el plan de control? Hasta que terminemos el FMA. No, no necesitas esperar hasta terminar el FMA. El plan de control se hace en manera simultánea. Que en algunas empresas nos esperemos hasta que esté el FMA para hacer el plan de control es otra cosa. El plan de control te lo demuestro. Lo voy a solicitar. Mira, le digo aquí a APIS, muéstrame el plan de control. Y mira, me muestra el plan de control. Déjame, lo pongo así para que se vea un poquito mejor. No. Y mira, te lo muestro. Tiene su encabezado, el plan de control. Aquí yo lo llené manualmente el encabezado y pues está la operación de soldadura con sus máquinas. Aquí tengo la máquina de soldadura, tengo el alimentador de tuercas y aquí están las características de producto que acabamos de definir. Mira, son estas tres. ¿Te acuerdas? Torque mínimo, presencia de tuercas, apariencia del punto. El torque mínimo es característica crítica, entonces te aparece el símbolo de característica crítica, la delta invertida. Tenemos la especificación, aquí está, el método de inspección, el responsable del método de inspección, así como el tamaño de muestra y la frecuencia de inspección. Método de control con su responsable y planes de reacción con sus responsables. Jóvenes, ya está la mitad del plan de control. Nos faltan todavía las características de proceso, pero las de producto ya las puedes ver ahí. Es decir, no tienes que esperarte a tener el FMA terminado. Si tú usaras una herramienta como es el software IQ APIS, te das cuenta que se genera, lo puedes generar al mismo tiempo, porque la información ya la tienes. Muy bien. También quiero mostrarles el diagrama de flujo del proceso, que ya lo habíamos generado en la sesión anterior, pero aquí te lo quiero enseñar. Mira, aquí está el diagrama de flujo, que ya habíamos visto, pero aquí se están agregando las características de producto. Entonces, me gusta mostrarte cómo cambias el FMA y se actualiza el diagrama de flujo y al mismo tiempo se crea el plan de control. Aquí se entiende el concepto de que son los tres documentos unidos, que realmente se complementan. No es que hagas uno después del otro. Empezamos con un diagrama de flujo preliminar, claro, pero conforme vamos avanzando en nuestro análisis, el propio diagrama se va alimentando de las características de producto y de proceso que vamos nosotros identificando.
Entonces, aquí te lo muestro. Muy bien, continuamos con el análisis. Ya vamos a terminar. Continuamos con el análisis. Voy a mostrar otra vez mi presentación. Perfecto. ¿Qué nos toca ahora? Identificar la función de los elementos de trabajo. Recuerda que ya identificamos la función de la parte del proceso. Ya identificamos la función del paso del proceso o funciones, que en este caso son características de producto. Bueno, ahora nos toca identificar las funciones de los diferentes elementos de trabajo del proceso. Entonces tenemos que empezar por la máquina soldadora. Tenemos una máquina soldadora ahí. Bueno, ¿y qué hace esa máquina o qué se supone que debe de hacer? Por algo la tenemos ahí. Bueno, vamos a ver que su función es fusionar la tuerca al soporte, a la pieza, a la parte. Y la función de este elemento de trabajo, que es la máquina soldadora, la podemos describir en términos de características de proceso. Así como la función del paso del proceso lo podemos describir en términos de características de producto, la función de los elementos de trabajo también se pueden describir en términos de características de proceso. En este caso, el propio documento CQI 15 nos ayuda a identificar las características de proceso que debemos de controlar en una máquina soldadora. Son varias características, yo solo escogí 3 para cuestiones de tiempo en este análisis. Es decir, tengo una soldadora, ¿qué es lo que voy a controlar en esa máquina soldadora? Bueno, la fuerza del electrodo. Recuerda que el electrodo, en el momento de hacer la fusión, ejerce una fuerza para precisamente aplastar las proyecciones y la tuerca quede fija. Entonces, hay una fuerza del electrodo, que en este caso, por datos del fabricante, es de 4.5 más menos 5, ahí hay un error, es 0.5, perdón, más menos 0.5 kilonewtons. Ahí hay un error. Es 4.5 más menos 0.5 kilonewtons. La corriente de soldadura es otra característica que es muy común controlar en un proceso de proyección, de soldadura por proyección. La corriente la vamos a fijar en 17 más menos 2 kiloamperes. Y el tiempo de soldadura de 9 más menos un ciclo. Parámetros comunes, normales en el proceso de soldadura por resistencia, en este caso de soldadura por proyección. ¿Hay más parámetros que controlar en una soldadora? Claro que hay más parámetros. En este caso estoy usando solo 3 para cuestiones de nuestro análisis. Entonces, ¿qué estoy declarando en este ejemplo? Que la función de mi máquina es fusionar la tuerca al soporte y que en esta máquina voy a controlar 3 parámetros o 3 características de proceso. Muy bien. Pero también en esta estación tengo un alimentador de tuercas. ¿Cuál es la función del alimentador de tuercas? Ya se vuelve muy técnico. Hay que entender qué es lo que hacen los diferentes elementos de trabajo. En este caso, el alimentador de tuercas, pues alimenta tuercas. Perfecto. ¿Y cómo vamos a describir su función? Bueno, podemos hacerlo a partir de características de proceso. ¿Cuántas características de proceso? Bueno, yo escogí 2. La orientación de las proyecciones, es decir, el alimentador tiene que alimentar la tuerca con las proyecciones hacia abajo para que pueda hacerse la soldadura. Y esa es una función, alimentar la tuerca con las proyecciones hacia abajo. Perfecto. Pero también tiene que alimentar la tuerca en una posición. En este caso, como vimos en el video, pues tiene que ser sobre el electrodo inferior. Lo centra y coloca la tuerca sobre el electrodo inferior. ¿Tendrá más características de proceso? Seguramente sí. Ahí podríamos agregar velocidad, podríamos agregar alguna otra. Sin embargo, aquí estamos suponiendo que el alimentador es esclavo de la soldadora. Es decir, no hay que controlar una velocidad en el alimentador, puesto que este se va a activar y va a depositar cuando la soldadora se lo requiera.
Entonces vamos a dejar esas dos. Hay dos características del proceso a controlar en el alimentador. Bueno, pero también tenemos un operador en la estación. ¿Cuáles son las funciones del operador? En este caso, en los operadores no definimos características de proceso, porque el operador no es como que vas y le ajustas los parámetros. ¿Me explicó? No vamos a controlar parámetros en el operador, pero sí debemos de controlar sus funciones, que en este caso serían métodos. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro operador en esa estación? Yo le estoy definiendo tres funciones. Cargar la parte en la máquina soldadora. Vimos el video donde él hace la carga manual. La máquina hace su trabajo y entonces el operador también descarga la parte de la máquina. Y estoy agregando otra función, que es asegurar que en la tolva del alimentador de tuercas siempre haya tuercas. Va a estar alimentando esa tolva para asegurar el suministro de tuercas. ¿Podrías agregar más funciones? Claro que sí. Claro que sí. Tal vez quisieras que el operador también haga el cambio de electrodos o quisieras que haga alguna inspección, por ejemplo, o que haga algún mantenimiento. Bueno, pues ahí le pones todas las funciones. Claro, recuerden que entre más funciones pongas, pues tienes que asegurarte que las vas a controlar. Entonces yo te recomendaría que pongas las funciones mínimas básicas, contrólalas. Y si quieres poner más funciones, adelante, pon las que tú quieras. Pero empecemos por lo básico, que cargue la pieza, que la descargue y que esté alimentando la tolva. Es lo que yo defino que va a hacer el operador que va a estar en esa estación. Son sus funciones. Pero igualmente tengo un técnico en esa estación. ¿Cuáles son las funciones del técnico? Bueno, yo le estoy asignando el ajuste de parámetros de soldadura, es decir, el técnico va a entrar a la máquina de soldadura, va a escoger la receta, va a hacer la selección de los parámetros, eso lo hace él. Y también él va a ajustar el alimentador de tuercas. Recuerda que tiene que ajustar la posición del alimentador, tiene tal vez que ajustar la velocidad, entonces eso también lo hace el técnico. Y también el técnico le estoy dando la función de cambiar electrodos. Cuando estos se desgasten, ¿quién los cambia? El técnico. Tal vez tú decidas que lo haga el operador, bueno, pues como quieras, pero alguien los tiene que cambiar, ¿estás de acuerdo? Entonces el técnico yo le voy a dar ese trabajo, que él sea el que cambie los electrodos. Perfecto. Y nos quedan precisamente el último elemento de trabajo del proceso, que son los electrodos, que es un material indirecto. Recuerden que lo vimos en la lección anterior. ¿Cuál es la función de los electrodos? Bueno, pues los electrodos tienen varias funciones. Centrar la tuerca, por eso si tú te fijas tiene esta forma arriba, mira, tiene este conito para poder centrar, pero también conducen la corriente a través de la tuerca y también transmiten la fuerza para precisamente hacer la fusión. ¿Qué características del proceso vamos a controlar en los electrodos? ¿Qué voy a controlar ahí? Pues yo escogí dos para cuestiones, para cuestiones del ejercicio. El tipo de electrodo, es decir, yo voy a controlar que el electrodo sea el correcto, el tipo que debe de ser, el tamaño, la forma, el correcto, y también la condición del electrodo. Y la condición, bueno, pues es que no tenga golpes, que no esté dañado, que no tenga desgaste. Entonces, ¿qué voy a estar controlando en los electrodos? Esas dos condiciones, esas dos características del proceso, tipo de electrodo o condición del electrodo. Ok, hecho esto, ¿cómo quedaría nuestro análisis? Quiero que lo veamos en el software APIs cómo quedaría. Voy a proyectar en este momento. Quiero que lo vean y realmente pues aprecien la utilidad que tiene el usar un software, porque pues, desgraciadamente muchos de los profesionales que he visto últimamente andan usando Excel para hacer sus análisis o algunos softwares que son más como hojas de cálculo, como Excel. Entonces, ese es un software profesional precisamente desarrollado para FMAs.
Entonces, fíjate cómo quedaría aquí. Voy a la máquina de soldadora. Aquí tengo las tres características del proceso. Mira, fuerza del electrodo, corriente de soldadura, tiempo de soldadura. Y también tengo su especificación. Mira, aquí está el punto 0.5 kilonewtons. ¿Se acuerdan? Ok, ok. Y luego tengo el alimentador de tuercas que voy a controlar en el alimentador de tuercas. Tengo la orientación de las proyecciones. Recuerda, las proyecciones van hacia abajo. Y también la posición de la tuerca al momento de alimentar. Que voy a controlar en el operador tres funciones: la carga en la máquina soldadora, la descarga de la parte de la máquina y también la carga de tuercas en el alimentador. ¿Qué funciones tiene mi técnico? Ajustar parámetros de soldadura, ajustar alimentador de tuercas y cambiar electrodos. Y los electrodos voy a controlar dos características de proceso: el tipo de electrodo, aquí tengo el modelo 175-4001, y la condición del electrodo, sin daños y sin desgaste. Ahí está. Ya he declarado las funciones de la parte del proceso, las funciones del paso del proceso y las funciones de cada uno de los elementos de trabajo del proceso. Y en este momento, jóvenes, viene lo más interesante de esta fase. No hemos terminado. Esta parte es donde muchos se me están atorando. Tenemos que crear una red de funciones. Hoy ya veo por ahí algunas preguntas, ahorita las contestamos con todo gusto. Vamos a crear una red de funciones o function net. Esta parte es donde, híjole, si lo haces en Excel, no está tan fácil. Pero fíjense bien, lo que voy a hacer es que voy a ir a la estación y tengo una característica que es crítica, que es el torque mínimo. ¿Se fijan? Entonces, lo que voy a hacer es crear una red de función. Fíjense en esto. Aquí yo tengo la función del paso del proceso, que es el torque mínimo. Está aquí, lo estoy mostrando. Y me dice que por el lado de la parte del proceso, es decir, el torque mínimo tiene un impacto en nuestra planta. Tiene un impacto en la planta de envío. También hay un impacto en el cliente. Es decir, el torque mínimo está relacionado con estas tres funciones de la parte. Si el paso, si la función del paso, torque mínimo, falla, podría verse afectado nuestra planta, la planta de envío y el usuario final. Entonces, por un lado tengo los efectos, por otro lado tengo las causas. Entonces, el torque mínimo, ¿cómo se ve afectado el torque mínimo? ¿Cuáles son las relaciones del torque mínimo con la máquina soldadora? El torque mínimo se relaciona a partir de la fuerza del electrodo. Recuerda que el electrodo presiona, entonces si la presión no es correcta, pues el torque no se da. Pero también con la corriente de la máquina. La corriente es un aspecto importante del torque. También el tiempo de soldadura, el tiempo en el que se presiona y también el tiempo en el que corre la corriente. Todas estas son causas, jóvenes. Ahora, el torque mínimo también está relacionado con el alimentador de tuercas, en cuanto que la posición de la tuerca sea la correcta. Si la tuerca queda movida, puede impactarse el torque mínimo. Si el técnico no ajusta bien los parámetros de soldadura, también se puede afectar el torque mínimo. Si el técnico no ajusta el alimentador de tuercas, la tuerca puede quedar fuera de posición y también se impacta el torque mínimo. Si el técnico no cambia electrodos, también se puede afectar el torque mínimo. Si los electrodos son de otro tipo, también puede impactar al torque mínimo. O podría ser causa de que el torque mínimo no se dé. Así como si el electrodo está dañado o desgastado, también puede ser que no se dé la función en el proceso torque mínimo. ¿Fijas? Esta parte es la más
importante a nivel técnico. Si tú haces un buen análisis de función, después vas a poder tener un buen análisis de falla y análisis de riesgo. En este paso, jóvenes, es donde he visto que las empresas están batallando más. No porque sea difícil, pero sí es nuevo, porque no lo hacíamos antes en la versión 2008 del FMA. No hacíamos este análisis de función. Si ustedes lo recuerdan, los modos de falla era como un tema de creatividad y a ver qué se te ocurre y ya no es así, jóvenes. Para poder ir a entender las fallas, primero debemos entender las funciones. Muy bien, quiero mostrarles algo aquí. A partir de esta red de funciones, yo puedo ya comenzar a ver, y les va a gustar esto, nuestro FMA. Se los voy a mostrar en el formato, ahí está, en el formato por todos conocido, que es este formato gigantesco. Aquí está el FMA, donde tenemos el paso número 3. Ya la lección anterior hablamos del análisis de estructura, que aquí está con los colores, ¿lo recuerdan? Y aquí ya vemos la función, el análisis de función, pero nada más aquí tengo el torque mínimo porque es la única red que he creado. Quiero aprovechar con ustedes para crear una red nueva y ustedes puedan ver cómo se definen las funciones. ¿Se puso medio complejo, jóvenes? Sí, bastante. Entonces, para que se den cuenta que esta metodología tiene una alta carga técnica, jóvenes. El FMA es muy fácil hacerlo mal. Si lo vas a hacer bien, necesitas entender estos conceptos y cómo se crean las redes de falla. Voy a crear una red de falla para que la vean en acción. Fíjate bien. Voy a analizar voy a irme con la presencia de tuercas. Tenemos una función que es la presencia de tuercas. ¿La presencia de tuercas puede impactar a la planta? Claro que sí. Si a la pieza le faltan tuercas, eso lo vamos a ver mañana, bueno, la siguiente sesión, perdón. Si a la pieza le faltan tuercas, va a haber un impacto en la planta, pero también en el cliente y también en el usuario final. Eso lo veremos en el análisis de falla. Bueno, entonces, presencia de tuercas. Pregunta, ¿la máquina soldadora tiene algo que ver con la presencia de tuercas? ¿Tiene algo que ver con la fuerza del electrodo? No lo creo. Con la corriente tampoco. Con el tiempo de soldadura tampoco. Más bien, esas serían causas de una mala soldadura, pero aquí hablamos de que le faltan tuercas a la pieza. Entonces, no es por la máquina de soldadura, a menos que haya una mala soldadura, pero sí ya lo vimos en la función anterior. Ahora, en el alimentador de tuercas puede ser, sí puede ser que falten tuercas porque el alimentador de tuercas tal vez las está entregando mal, orientadas. Entonces voy a poner aquí esta función. Pero también puede ser que la posición de la tuerca cayó en otro lado y entonces la soldadora ya no la vio y no soldó y pues no soldó nada porque no había tuerca donde tenía que estar. También puede ser un tema de posición de la tuerca. ¿El operador tiene algo que ver con la posición de la tuerca? Perdón, con la falta de tuercas, sí, en el sentido de que él tiene que cargar las tuercas en el alimentador. Puede ser. O también puede ser que descargue la pieza antes de que tenga todas las tuercas. Puede ser. O también puede ser que no la cargue completa. Si son 4 tuercas, pues la tiene que cargar 4 veces. O a lo mejor la descarga antes o no la carga. Entonces, por ahí podría faltar tuercas por el lado del operador. Y por el lado del técnico, tal vez podrían faltar tuercas porque nuestro técnico no ajustó el alimentador adecuadamente y las tuercas se quedan atoradas, por ejemplo. Y por el lado de los electrodos, podrían faltar tuercas, tal vez, no lo creo. Por el tipo de electrodo, la condición del electrodo, tal vez quedarían mal soldadas, pero no faltarían tuercas. Entonces, fíjate cómo en la presencia de tuercas estamos declarando que depende del alimentador, del operador y del técnico. Cuando yo hago esta nueva red de funciones, fíjate cómo se actualiza mi FMA. Y es lo que yo quiero que vean, pues la magia de cómo el FMA va creciendo conforme tú vas definiendo tu red de funciones. ¿Qué tal?
Igualmente podríamos ver aquí, bueno, ya les mostré el diagrama de flujo. Bueno, el diagrama de flujo, cómo se va también alimentando de lo que vamos nosotros analizando. Y aquí ya podría yo ver, por ejemplo, características de proceso. Mira, ahí están las características de proceso que se van agregando. El plan de control igualmente se va alimentando de lo que nosotros vamos analizando. Y lo que quiero que vean es que conforme vamos, y aquí están las características del proceso, ¿te fijas? Mira, ya teníamos las de producto, ahora se incorporan las de proceso. Y eso que aún no hemos identificado los modos de falla. Eso será material para la siguiente lección. Identificaremos modos de falla, efectos y causas. Pero ya estamos muy avanzados si tenemos un buen análisis de función. Muy bien, regreso a la presentación. Realmente es intenso poder revisar tanto material en poco tiempo, pero hago el mejor esfuerzo de hacerlo. Y aquí les muestro la presentación, cómo quedaría entonces nuestro FMA si lo hiciéramos en Excel, cómo se vería. Aquí se los muestro. Perfecto, quedaría así. Esta es nada más la parte del torque mínimo. Entonces ve cómo tenemos los tres niveles, la función de la parte, la función del paso del proceso. Aquí solo hay una. En otras filas veríamos las demás funciones y las funciones de los elementos de trabajo del proceso. Tal vez le entenderías mejor así, mira, si te muestro el paso 2 junto al paso 3, creo que se entiende mejor. Entonces, tienes una función que es torque mínimo, aquí está, y fíjate cómo el torque mínimo depende de la máquina soldadora en tres características de proceso, y depende del alimentador de tuercas en dos características de proceso, y depende del técnico en tres funciones del técnico, y los electrodos en dos funciones. Y fíjate qué interesante, el torque mínimo no depende del operador. Es decir, el operador no hace nada que pudiera ser causa de que la pieza no dé el torque mínimo. El operador puede causar otros problemas, pero no tiene una relación con el torque mínimo. Tal vez que no tenga tuercas o que tenga tuercas de más, pero no que el torque esté bajo. Muy bien, ese fue el análisis de función. ¿Cómo se vería el formato en Excel? Algo así, miren, aquí se los pongo. Algo así se vería. Déjame lo muestro. Ahí está, haciéndolo en Excel, pero créanme que sí es un dolor de cabeza hacerlo en Excel. No es imposible, no es imposible, pero a veces el ingeniero está más preocupado en alinear filas y columnas que en analizar las funciones y las fallas. Entonces, bueno, jóvenes, también se puede hacer en Excel. Perfecto. ¿Cuál es mi recomendación con respecto al análisis de función? Primero, requieren mucho conocimiento de su producto. Requieres conocer las funciones en tu planta, o sea, qué procesos siguen después de mi proceso de enfoque, qué sigue, si se va a limpiar, se va a cortar, se va a pulir, qué le va a pasar a la pieza dentro de la planta antes de embarcarse. También requieres conocer las funciones de la parte en el cliente de envío. ¿Qué va a hacer el cliente con la parte? ¿La va a soldar, la va a ensamblar, la va a doblar, la va a cortar? ¿Qué le va a hacer a la pieza? Y también necesitamos conocer la función de la pieza en el usuario final. Y eso a veces es muy complejo, depende de cuál es el producto que tú manufacturas. Por ejemplo, una empresa que manufactura cable, por ejemplo, es muy difícil conocer cuál es la función en el usuario final, puesto que no sabe si va a ser un cable para un sensor o para las bocinas o va a ser para qué. ¿Para qué es? No lo sé. Entonces es muy difícil entender esa función. Entonces, si no la conoces, pues no la evalúes. Otra recomendación es las funciones que sean muy sencillas, muy lógicas y conozcan sus procesos. Va a ser muy difícil hacer un FMA si no conoces, por ejemplo, de moldeo, que no sepas cuáles son los parámetros de moldeo, los parámetros de crimping, por ejemplo, que no sepas. Entonces,
¿Cómo sabes que hay que controlar si no conoces el proceso? Acompáñense de los expertos técnicos. Muy bien, jóvenes, bueno, pues esa es mi presentación. Espero que les haya sido útil lo que hemos visto. Continuaremos con los diferentes pasos. Recuerden que esta transmisión está siendo grabada. La vamos a subir a nuestras redes sociales posteriormente con la intención de que la puedan revisar ya con más calma, en más detalle. La verdad es que si es mucha información, lo acepto y lo entiendo, pero también qué bueno que ustedes se dan la oportunidad de poder entender de forma correcta cómo se usa esta metodología. Muy bien. Por aquí tengo algunos comentarios. Me pregunta Víctor, dice por aquí, ¿el control de tipo de electrodo podría ir en un paso diferente, por ejemplo, en el surtimiento de materiales? Sí, claro que sí, Víctor. Ese trabajo, esa función se lo podríamos dar a almacén, por ejemplo, almacén de herramientas, por ejemplo, y que ellos lo controlen. En este caso, yo le estoy dejando al técnico que él seleccione cuáles son los electrodos que va a utilizar. Es decir, sí, sí lo puedes hacer. Ya donde te conviene más es decisión de tu organización. Yo aquí, el técnico, le digo, mira, aquí están los electrodos, toma, técnico, toma los electrodos, tú los controlas. Por eso lo hicimos así, este análisis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, Víctor. Espero haber respondido. Muy bien, estuvo medio intensa la lección, ¿verdad? Sí, lo sé. Pero este es el paso donde se define si vas a hacer un buen FMA o te vas a perder y vas a caer en los lugares de siempre, donde acabamos inventando causas y acabamos inventando eh, controles. Muy bien. Me preguntan del software, se llama el software IQ de la empresa Apis. Les recomiendo que entren a su página. La verdad es que pues, ya está hecho el software en sus empresas. Yo cada vez he visto con mayor frecuencia puestos de trabajo en México que solicitan ya ingenieros de procesos que conozcan de FMA y que conozcan del software. Entonces también no lo desperdicien esa oportunidad de poder aprender una herramienta más que les puede ayudar con su desarrollo profesional. Muy bien, jóvenes, fue mucha información, fue todo un reto hacerlo en una hora, más o menos se logró. Si no hay más preguntas por aquí, si no hay algún comentario más, recuerden que siempre pueden preguntar en las redes sociales. Déjenme les paso mis datos. Miren, ahí te dejo la página donde tengo pues diferentes artículos y puedes ver ahí todos los cursos que impartimos en Core Tools Consulting. Ahí puedes verlos. A mí personalmente me puedes localizar en este correo electrónico info@coretools.com.mx. Si tienes alguna duda posteriormente, ya que veas el video con calma, que no sepas de dónde salió algo, pues con gusto lo platicamos. Y también consideren que seguramente entre tantos profesionales como ustedes habrá perspectivas muy diferentes y eso es muy bueno. El ejemplo que les estoy mostrando, bueno, pues lo hice yo solo, digamos, ¿verdad? Claro que si lo hubiera hecho con un equipo multidisciplinario, con expertos de calidad, de manufactura y de mantenimiento, pues hubiera sido mucho mejor ejemplo. Entonces, seguramente ustedes tendrán mucho que aportar a estos tipos de análisis. Recuerden que va a quedar grabada la sesión y ahí podremos platicar posteriormente. Muy bien, pues ha sido un gusto volver a estar con ustedes en esta segunda lección, análisis de función. ¿Qué nos espera? La próxima lección, la próxima semana, revisaremos el análisis de falla. Y aquí ya para muchos de ustedes es terreno conocido. Digamos que lo nuevo ya se terminó. O sea, el paso 1, paso 2 y paso 3, todos ellos que hacen el análisis de sistema, lo terminamos con esta lección e iniciaremos con el análisis de falla, donde ya veremos conceptos muy manejados y muy conocidos por muchos de ustedes, como el modo de falla,
Ya hablaremos de efectos de la falla y causas de la falla. Ya estaremos listos para posteriormente hacer nuestras evaluaciones de riesgo. Muy bien, jóvenes, pues que tengan buena tarde. Ha sido todo un gusto. Estamos en contacto. Mucho éxito. Hasta luego.